Apreciadas damas y caballeros de este posgrado en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, en su curso de Ética y Política, mi nombre es Olmer Muñoz, soy docente de este curso, al igual que la doctora Dora Alejandra Ramírez y el doctor Freddy Orlando Santamaría. En nombre del doctor Hernán Vélez, queremos darle la bienvenida para este curso y hoy en esta primera sesión introductoria quiero motivarlos a que estudien mucho el tema de la ética y la política y lo veamos no como un simple relleno de un posgrado, sino que también le tomemos algo de aprecio y seamos un poco eh, digamos, benignos con lo que uno pueda decir en estas circunstancias, sobre todo con respecto a la ética y la política, que es tan fundamental, sobre todo como reflexión en la sociedad contemporánea. Como ustedes han visto, pues en la presentación le puse un subtítulo a esta primera sesión que se llama Lo humano, nuestro ser, nuestras virtudes, la ética, lo único que nos conmueve, conforta y anima. Si bien parece que eso fuera una clase de religión, realmente no lo es. En mi consideración y desde el punto de vista pues, de la reflexión ética contemporánea, pues lo que podemos nosotros hacer indiscutiblemente en estos escenarios en los cuales nos hemos tenido que enfrentar, perdón, a las diferentes situaciones y vicisitudes del mundo contemporáneo, pues indiscutiblemente podemos hacer parte de esta reflexión también contemporánea. Entonces, básicamente hoy lo que intentaré hacer en estos 20 minutos de esta primera charla motivacional es decirles a ustedes que en primer lugar valoro enormemente el tiempo que ustedes se toman para ver estos videos, el material, el estudio. Valoro esencialmente su nivel profesional, sus capacidades, su capacidad de lograr todo en sus actividades cotidianas que tengan un impacto positivo en la sociedad. Y por supuesto que ustedes como grandes profesionales, damas y caballeros, pues van a generar un impacto muy importante tanto en el país como en otras partes del mundo. Así que los invito y los valoro mucho por este tiempo que ustedes están dedicando. Rápidamente quiero presentarles estas diapositivas un poco, algunas arcaicas en tanto cuanto me voy a referir al origen de la reflexión sobre lo ético. Por supuesto, es nuestro pensamiento o es un pensamiento occidental, heredero de ese pensamiento, pero no obstruye ni quiere decir que esto vaya a desestimar cualquier otro tipo de reflexión también que se pueda hacer. Por ejemplo, las reflexiones que se hacen hoy desde el punto de vista de otras teorías, como las teorías críticas o teorías antropológicas, por supuesto, nutren el debate de lo ético y lo político a nivel contemporáneo. Entonces, dada esta circunstancia, pues simplemente quiero motivarlos con algo muy básico. La sociedad contemporánea, así como esta universidad es parte de nuestro reflejo de la sociedad, parte, y otras universidades en el restante de lo que hacemos, estamos conviviendo con seres humanos. Quiero decirles que nuestro objeto de estudio aquí en ética y política no solamente es la bondad de los actos, la maldad de los mismos, la reflexión por el qué y cómo actúa el ser humano a nivel de la sociedad, sino que es el ser humano y su dignidad también como parte de este elemento esencial de la ética y la política. Profesor, pero es que esa es la reflexión sobre los derechos humanos, o mejor, la base de los derechos humanos. Es cierto, es la base de los derechos humanos y eso es indiscutible. Pero por supuesto ustedes recuerdan muy bien que precisamente la dignidad del ser humano hace parte de lo que hemos estado discutiendo desde la antigüedad hasta hoy. Escúchenme, yo tomo acá un poco de agua. Desde la antigüedad hasta hoy sobre, sobre la vida del ser humano. Eso no es una reflexión menor, es una reflexión fundamental que hacemos desde la antigüedad. Profesor, ¿eso solamente lo reflexionaban en Occidente? Por supuesto que no, mi querida dama y mi querido caballero, no. Sociedades mucho más antiguas que el mismo Occidente han reflexionado sobre la bondad o maldad de los actos. Hay ética dentro del hinduismo, por ejemplo. Hay una visión ética del budismo. Hay una visión ética desde las sociedades más antiguas, de los indígenas, los afrodescendientes, las comunidades africanas. Ellos también tenían unos principios éticos. Probablemente
disímiles en algunos casos con los nuestros. Piensen ustedes, hay sociedades donde a la mujer la llevan a enfrentarse a un matrimonio de temprana edad. Aquí lo hicimos, lo tuvimos también. Ya hoy no, la sociedad ha reflexionado sobre eso y reflexiona sobre su conveniencia o no. Esa es parte de nuestras reflexiones políticas y parte de nuestras reflexiones éticas. A eso nos enfrentamos, a una sociedad que en su conglomerado, en lo más plural, en el respeto a la pluralidad, a la diferencia, sin distingo de raza, color de piel, identidad de género, colectivo al que pertenece, sea siempre dignificada en toda su actuación. Entonces quiero contarles rápidamente que hay dos paradigmas muy interesantes en Occidente, uno que es el paradigma de la visión de Platón y otra la de Aristóteles. Esto les suena un poco, pues muy arcaico porque en derecho ustedes también lo han visto, en el tema del justnaturalismo y el positivismo también hay dos corrientes, son dos corrientes muy fuertes. Pero ustedes tienen hoy neoconstitucionalismo, tienen ustedes otras visiones sobre el tema de la normatividad. Sin embargo, esto simplemente nos sirve como excusa simplemente para indicar los inicios de parte de esta reflexión. En la filosofía en general se habla de los orígenes del ser humano, de su actividad política, su actividad ética, y por eso las virtudes y por eso el pensar sobre la actuación, pensar sobre la bondad o maldad de los actos es tan importante. Filósofos y clásicos como Platón y Aristóteles hablan sobre la justicia, sobre la bondad, sobre la sociedad, sobre la práctica de la política, sobre qué es la polis, el ciudadano en una sociedad. Nosotros lo hacemos desde un punto de vista muy moderno que hace parte de una evolución. Pasamos por unas etapas que en filosofía seguramente ustedes la conocen muy bien y en historia la han estudiado. Desde la antigüedad, el medioevo, la modernidad y la ilustración, la modernidad y el mundo contemporáneo, pues nos lleva a escenarios bastante dramáticos. En el título de la conferencia también yo les mencioné a ustedes que hoy voy a mencionar el tema de inteligencia artificial, las guerras contemporáneas que siguen siendo un problema social en el mundo, la hambruna, la injusticia, la necesidad de cambio político. Todos estos fenómenos son muy importantes, sobre todo para tener en cuenta a la hora de comprender la sociedad. En la antigüedad, esta relación del mitos y el logos, que no era lo falso y lo real, sino ese fundamento sobre lo cual la sociedad construye sus pilares, pues hace parte también de nuestra sociedad contemporánea. Siempre buscamos esos pilares fundacionales y hace parte de lo que nos llega a elaborar o nos permite elaborar el presupuesto de la verdad. Casi siempre desde la antigüedad nos preguntábamos por el principio originario de las cosas. Así también el ser humano se pregunta por su origen y su fin. Las religiones dan una respuesta a eso, pero no es definitiva. También hay personas que no son creyentes o son agnósticas, por ejemplo, y que no tienen ese fundamento, pero la sociedad busca respuestas de alguna índole a eso. Ustedes tienen una capacidad muy importante y es que el derecho le da respuestas a una gran cantidad de incertidumbres a la sociedad, que es aquello que definimos como lo justo, que es un acto bueno, que es un acto malo, que es un acto en derecho, que no es en derecho. Pero ustedes también han logrado crear una condición propia de su perfil profesional y de su perfil humano. De ahí entonces que no necesariamente todo tiene que estar estipulado en un código para decir que es bueno o no. También hay unas prácticas que van más allá del código donde usted lo hace no pensando en que no está incurriendo en alguna falla o en algún delito, sino que también está buscando el bienestar de otras personas. Entonces, el mito y el logos hace parte de ese fundamento importante, el origen de las cosas, la physis, lo que se llamaba en la antigüedad la natura humana, es aquello que nos hace como tal, como seres humanos. Hay muchas discusiones hoy, seguramente ustedes las darán en materia de derecho, sobre otras especies de la naturaleza. Pero en nuestro caso, igual que la ética, igual que la política, igual que los derechos humanos, se predican de seres humanos. Profesor, ¿habrá algún momento donde hablaremos de la ética frente a, o la ética de los animales? No creo que se denomine así taxativamente, pero sí hay un comportamiento que se destinará de respeto a la especie animal. Eso creo yo que también implica una certidumbre de que nosotros como seres humanos debemos convivir con otras especies y podemos hacerlo y que las hacemos parte de nuestra vida
común también en todo lo que vivimos. Entonces, esa naturaleza del ser humano, que a veces es egoísta, que a veces tiende a buscar sus propios deseos, sus propios beneficios, también se reflexiona en la ética y en la política. La ética tiene muchas reflexiones, entre ellas la reflexión fundamental es reflexionar el por qué nuestros comportamientos deben de ser de tal manera y no de otra. Debe tener alguna finalidad. Lo teleológico es la felicidad, la bondad, el bien común, la felicidad del ser humano, la eudaimonía, la felicidad, eudaimonía, el buen espíritu que usted transmite a los demás. Eso también hace parte de nuestra vida ética, que nosotros tengamos un buen espíritu, un buen talante, un buen carácter, que sepamos decir no a unas cosas, sí a otras y rechazar unas y aceptar otras. Así es de simple. Tomar postura es una postura ética, decir no, no estoy de acuerdo, no me parece, va contra mis principios, es una postura ética que usted va definiendo también a lo largo de su historia. Allí entonces esa naturaleza también nos va hablando en esta circunstancia. Hay dos pilares parecidos un poquito a lo que hacemos a veces en derecho, como en el caso de mirar esos orígenes del naturalismo, el positivismo, el pospositivismo, el neoconstitucionalismo y otras más que ustedes estudiarán mucho mejor que yo. En filosofía y en la ética hay unos pilares muy interesantes. No solamente está Platón y Aristóteles, están también los sofistas, está también está Séneca, están pues otras escuelas, los estoicos, por ejemplo. A veces uno quisiera comportarse como un estoico, pero a veces la naturaleza no le da a uno. O sea, ¿por qué? Porque tenemos pulsiones, así es el ser humano, busca sus propios deseos y a veces lo que más nos angustia a veces es no alcanzar aquello que uno está buscando incesantemente y que se le escapa de pronto de las manos. Querer tener el control de todo genera mucha angustia y Séneca es muy astuto en eso. Siempre nos dice, gran parte de la angustia la genera el querer controlar cosas que todavía no han ocurrido. Y en general en la sociedad nos pasa muchas veces esto. La ética, miren ustedes, Séneca también le ayuda a uno a entender por qué a veces nos angustiamos. Hay cosas muy evidentes que nos angustian, la falta de dinero, la falta de trabajo, la falta de amor, eh, un desamor, un despido, las injusticias sociales nos quitan mucha energía. Pero en este sentido, la ética, a lo que yo los invito, mis queridas damas y caballeros, es a que la vean como un factor decisivo de honestidad, de valor y de coraje para sus propias vidas. Y uno de esos elementos que nos ayuda dentro de estos paradigmas de Platón y Aristóteles, uno más idealista, otro más realista, es a pensar indiscutiblemente en que la ética tiene que ver con nuestra realidad constante de vida. Es aquello que nosotros decidimos para orar y que puede tener unas consecuencias prácticas en la sociedad. Si yo opto por ser una persona que no soy honesta y que nunca lo voy a hacer, es muy probable que todas mis actividades estén relacionadas con una deshonestidad. Y eso es una falta de carácter, de talante ético. Y también se ve reflejado en actividades políticas o en actividades comerciales o en actividades de litigio o en actividades personales. La ética es una decisión. Ser ético es una decisión. Ser político puede ser una de las tantas decisiones. Trabajar en la política o ser un político como tal, o estudiar la ciencia política como en mi caso el del doctor Freddy. Pero ser ético es una decisión que hay que tomar como seres humanos en todas las circunstancias. Ahora, la política nos sirve para tratar de solucionar estos problemas más ingentes en una sociedad. Por eso también intervenimos con políticas públicas, con toma de decisiones, con proyectos legislativos, con actos de ley, con decisiones gubernamentales, con decisiones administrativas, decisiones jurídicas, decisiones en materia de investigación. Allí también hay un talante ético que es fundamental que nosotros vayamos perfilando en nuestras vidas. Entonces, para que agilicemos, digamos, ahí tenemos esos dos paradigmas y por supuesto tenemos también la evolución de esa relación entre la ética y la política. Ese talante de buscar el bien, la felicidad, la bondad, que nuestros actos tengan como una búsqueda constante de la felicidad, hace parte de nuestra reflexión ética. La moral nos dice qué es lo que hay que hacer. La ética nos dice por qué debemos comportarnos de esta manera. Así que en derecho ustedes ven un curso de
ética jurídica y es aquello que uno jura también cuando se gradúa de abogado y es hacer un juramento, el juramento del por qué cumplir la norma, por qué cumplir éticamente, por qué ser respetuoso, por qué cuidar a mis clientes, por qué respetar a mis clientes, por qué respetarme a mí mismo. No, digamos, eludir la responsabilidad de mandar, de vulnerar el sigilo de la información. Todas esas cosas nos exigen estar en capacidad de estar reflexionando en cualquier momento y en cualquier lugar sobre la ética. Por eso, la ética y la política van muy vinculados. El actuar bien y el desempeñarse en una tarea política y en la sociedad. Somos animales políticos, como lo dice Aristóteles, porque estamos en sociedad, definiendo cosas tan básicas. En una unidad residencial hay que tomar decisiones de asamblea. Y eso es una actividad también política. Miren ustedes, y lo peor es que las dificultades para uno ponerse de acuerdo en una asamblea pequeña, piensen ustedes en un país de 50 millones. Hay que generar y hay que producir una cosa que se llaman principios y valores en una sociedad. Por eso es tan importante que la relación de la ética y la política en ustedes y en mí nos ayude a fundamentar una visión ética, una visión política de nuestra sociedad. ¿Se puede enseñar la ética? Sí, se puede enseñar la ética como un asunto teórico, pero es que la ética tiene un asunto práctico que es todavía más difícil. Es llevar a cabo cumplir el bien, llevar a cabo cumplir la justicia, llevar a cabo cumplir la felicidad. Y eso es una tarea constante de todos los días. La antigüedad nos enseña eso por un lado, la medievalidad también nos enseñó de alguna manera que había un núcleo en esta sociedad occidental que se llama también la religión, el cristianismo, el catolicismo como tal, que imprimió un carácter en la sociedad. Probablemente, y así se dio, después de esa movilización y hasta que llegamos a la modernidad y a la ilustración, o la ilustración y la modernidad, pues ese paradigma cambia. Digamos, el centro no va a ser lo teológico, sino el centro va a ser el ser humano, su vida, su destino, su justicia, su bondad y su felicidad. Por eso, Maquiavelo, John Rawls o John Locke, Thomas Hobbes, teóricos del liberalismo van a hablar sobre el Estado, el ciudadano, sus valores, sus derechos, sus libertades. Eso hace parte de la modernidad también, eso hace parte de un talante ético en una sociedad. Así, evolucionadamente y rápidamente en estas diapositivas, lo que les muestro allí con teóricos como los liberales, teóricos modernos como Descartes y otros más, pues nos enseñaron a conocer que la sociedad debía tener una progresividad en cuanto o en tanto cuanto veía al ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio. Las guerras lastimosamente han convertido a los hombres y a las mujeres en medios para obtener un fin. Eso es de la antigüedad hasta hoy. Seguimos reflexionando a partir de la Carta de Naciones Unidas si las guerras pueden ser aceptables o no. Pues de entrada dice la Carta de Derechos Humanos que no y las Naciones Unidas se crea precisamente para evitar ese asunto de la guerra internacional o la guerra interna. Sin embargo, la vivimos y eso es fundamental para que entendamos que también la ética funciona en esas instancias de la sociedad. En general, el liberalismo también nos enseñó a ser una sociedad más libre, más honesta, más consecuente con nuestros propios valores y principios y que nosotros hemos definido como ciudadanos en una carta constitucional. Allí es lo importante de estas acciones del mundo, pero son las acciones también ustedes que aprendieron. Esas herencias del derecho nos aprendieron de buenas a primeras. Tenemos herencia inglesa, tenemos herencia norteamericana, tenemos herencia francesa. Así que ustedes tienen una herencia en el derecho, pero hay otra revitalización del mismo. Esas teorías del neoconstitucionalismo seguramente se apropian en materia de temas fundamentales, derechos fundamentales. Y también pueden generar un tipo de desbalance con respecto a otras teorías. Pero ustedes son las personas llamadas a tener la capacidad de reflexionar sobre su propio saber, sobre sus actividades y que podamos también tomar postura frente a hechos que puedan ser terribles en una sociedad. Hay dos elementos con los que quiero finalizar esta primera conferencia para motivarlos a ustedes con respecto a la ética. Y es lo siguiente, hoy nos enfrentamos a una sociedad fundamentalmente basada en inteligencia artificial en muchas cosas, aplicada al derecho en muchas circunstancias como lo vamos a ver próximamente. Así que las invito y los invito a que ustedes estén buscando siempre al doctor Frei Santamaría, Dora Alejandra Ramírez, al doctor Simón Ruiz,
que son profesores de la Facultad de Ciencia Política y que les pueden ayudar mucho en este tema de inteligencia artificial aplicado al derecho. ¿Qué relación habrá entre la ética y la inteligencia artificial? Si hemos dicho que la ética y la política están relacionadas con el ser humano, la inteligencia artificial es el ser humano, hace parte de la vida con el ser humano, convive con el ser humano, es el ser humano. Esas son preguntas fundamentales que ustedes se harán al respecto de esto, pero simplemente lo dejo para que ustedes lo indaguen. La inteligencia artificial hoy y la relación con ética es fundamental en el ámbito contemporáneo. Y dos fenómenos que los seguimos teniendo a nivel global. La guerra sigue siendo un fenómeno de toda la humanidad, en todo el mundo, en toda la historia. Viola normas de principios internacionales, humanitarios, de derechos humanos, pero es un fenómeno que ocurre en la sociedad, sí está ocurriendo, tanto en Europa como en el Medio Oriente, como en Colombia, como en Siria, como en Pakistán, como en Libia, como en Nigeria. ¿Qué hacemos? El ser humano también tiene que tomar una postura frente a estos temas tan difíciles y es parar las guerras. Ojalá no buscar esas guerras, pero las guerras surgen por intereses. Ahí les recomiendo un libro de las guerras del Peloponeso para que ustedes se la lean. El hombre hace la guerra, pues el ser humano en general, por interés, por temor o por odio, digamos, honor, temor e interés. Honor, temor e interés son las tres razones por las cuales el ser humano hace la guerra. Todavía tenemos eso hoy, pero así pasa también a nivel jurídico, así pasa a nivel social, así pasa en nuestras familias, pasa en la comunidad. Entonces, creo que es muy importante que ustedes se den cuenta que el drama que vive el ser humano también no solamente hace parte de estas cosas tangibles, hay una cosa intangible en la que no hemos mencionado y es lo que surgió de la pandemia también generó una crisis del ser humano. Su angustia por qué va a pasar, su angustia por saber qué podía morir, su angustia por no poder controlar el futuro. Todas estas cosas nos hacen reflexionar sobre la ética y las invito y los invito a que ustedes a través de su saber jurídico le ofrezcamos a la sociedad posibilidades, salidas a los temas de conflicto, salidas a los temas negociados, salidas a los temas de la guerra internacional, salidas a la injusticia, salidas a la inequidad. Ustedes y yo tenemos una responsabilidad, tenemos un conocimiento, tenemos un saber. Pongámoslo a orar en favor también de otras personas en el mundo. Y finalmente, simplemente motivarlos a ustedes a darse cuenta que la ética es una reflexión por ese buen o mal obrar del ser humano. La moral nos dice qué hacer, la ética nos dice por qué actuar de esa o tal manera. Utilizar el lenguaje, darnos cuenta de los valores. Una sociedad sin valores y sin principios, y no estoy diciendo valores y principios religiosos, valores y principios cívicos, respeto al ciudadano, respeto por la vida, respeto por la dignidad, que es tan fundamental que se vuelve sagrado como respetar la vida. Entonces yo quiero invitarlas y invitarlos a que ustedes a través de su conocimiento me ayuden, me aporten mucho en mi reflexión. Espero ayudarles en algo con estas reflexiones. Veremos otras lecciones también donde hablaremos de temas de inteligencia artificial y la práctica y cómo se denomina todas estas actividades también en beneficio de los demás para que podamos tener una sociedad más justa y más equitativa. A ustedes y en nombre del doctor Hernán Vélez y el doctor Freddy Santamaría, Dora Alejandra Ramírez y todos los usuarios del curso, pues agradecerles por su tiempo. Valoro mucho su tiempo, valoro mucho su profesión, valoro mucho lo que ustedes hacen. Son personas maravillosas y espero conocerlas y ojalá podamos compartir en otro espacio un cafecito o un croissancito para que discutamos temas importantes del país. Ojalá se nos dé estas circunstancias y les animo y los animo a que disfruten estos cursos, no lo vean como relleno, véanlo como un aporte importante para su vida, la de los demás y para convivir en paz. Muchas gracias a ustedes.